directamente con el Poder Legislativo. Hablemos de los cambios ministeriales, presidente, porque aún no ha quedado muy claro, sobre todo a tenor de las declaraciones, no de cualquiera, sino de su premier, ¿por qué se suscitaron los cambios ministeriales? Se lo pregunto porque yo estoy seguro que usted sí va a ser capaz de admitir que lo ocurrido la semana pasada fue una crisis. Las crisis son intrínsecas a los gobiernos. No veo por qué el recelo de admitir que ocurrió una crisis la semana pasada. Bueno, en realidad, al final son diferente percepción que se pueda tener. O sea, para nosotros, desde el análisis propio del gobierno, no lo consideramos una crisis. Consideramos un problema para atender. Una crisis consideramos que es cuando atañe a todo el gobierno. Y esto no ha ocurrido. Yo he visto que en ese día, cuando se transcurría comentarios como todos los ministros han renunciado, en absoluto, ¿no? En absoluto. Los que han renunciado han sido dos ministros que cuando conversamos previamente con ellos, el ministro de Energía y Minas y la ministra de Justicia, ellos sí renunciaron, obviamente por un problema directamente que los relacionaba. ¿Ellos renunciaron o usted les pidió la renuncia? Fue una renuncia luego de una conversación que tuvimos, ¿no? Entonces, pero sí se coincidió de que el problema suscitado, que para nosotros no es una crisis porque no comprometía al gobierno, sino era un problema de esos sectores en específico, meritaba su renuncia y la aceptación de la misma. Entonces, con ellos sí directamente presentaron y bien. Luego, por factores completamente ajenos al problema inicial, nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de cambiar al ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el problema inicial del Ministerio de Energía y Minas o de la ministra de Justicia, no tiene absolutamente. Pero creíamos que era necesario que ante la constante insistencia mediática sobre el ministro de Transportes que pueda absolver investigaciones que tiene de anteriores responsabilidades, que lo haga. ¿Se refiere usted al hospital de Moquegua? Sí, específicamente. No tiene acusación alguna, no tiene un proceso en curso, pero sí tiene una investigación a través del Ministerio Público. ¿Cree que podría haber indirectamente algún tipo de repercusión sobre usted? No, en absoluto. No, ni siquiera del ministro, ni siquiera del ministro que ahora es un ciudadano. No, que fue bajo el gobierno regional. Por eso, no hay absolutamente ninguna duda del procedimiento. Pero ¿qué pasa? Le quita objetividad al desempeño del cargo de ministro de Transportes. Un ministro de Transportes, cuando se comunique con los medios, con los periodistas como usted, tiene que hablar de los proyectos de transportes, pero siempre se llegaba al tema de proyectos ajenos al sector. Entonces, señor Edme Trujillo, dedícase a aclarar estos aspectos y que el nuevo ministro, el ingeniero Carlos Lozada, se empeñe y se dedique 100% al desempeño del cargo. Pero siempre salta la pregunta, sobre todo en la semana que pasó, ¿cuáles son los filtros que tienen en presidencia para escoger a los ministros? Y solamente me referiré a dos casos, el señor Liu y la señora Vilca. Vamos por partes. ¿Ustedes en qué momento se enteran que el señor Liu había asesorado a Odebrecht y había también asesorado al mismo tiempo al Ministerio de Energía y Minas? Eso inquieta un poco desde la percepción de la opinión pública, porque esto se encuentra muy fácilmente en Google. Es decir, en Google se encuentra fácilmente que este señor tiene una hoja de vida que podría llevar a pensar un conflicto de intereses. ¿Cuáles son esos filtros, presidente, para escoger ministros? O sea, obviamente están los filtros que hace el propio sector, la presidencia del Consejo de Ministros y el propio despacho presidencial, ¿no? Y luego nosotros exigimos precisamente la declaración jurada de intereses, que involucra los últimos 5 años. Esta consultoría que hizo el ingeniero Liu es de hace 10 años. Y aclaro, no fueron simultáneos. O sea, fueron con un año de diferencia la consultoría particular, privada, que hizo a Odebrecht, y luego de un año hizo este trabajo también de asesoría al Ministerio de Energía y Minas. Eso fue hace 10 años, pero fue con la diferencia de un año, no fue de manera simultánea, ¿no? Eso también nosotros lo verificamos después que hubo el reportaje y no había coincidencia. Pero eso no quita que haya asesorado a Odebrecht, sí, y que haya asesorado al Ministerio, sí, en por un tema justamente referido al gasoducto. En tiempos diferentes. Y es por eso, ante cualquier duda que se pueda generar, aunque no haya nada irregular y nada ilegal,
determinamos de que presentaba su carta de renuncia y la aceptábamos. La señora Vilca, Susana Vilca, la señora ha sido una minera informal. Ha apoyado con dinero de esa minería informal a Ollanta Humala. El fiscal Germán Juárez, según Perú 21, la citó el año 2016 para que responda justamente por supuestos aportes al humalismo. No tiene necesariamente, viéndolo así, enumerando esto, no tiene necesariamente, permítame, las mejores credenciales. ¿Por qué llevarla al ministerio, pese a ello? Mire, la ingeniera Susana Vilca tiene amplia experiencia en el sector minero. Efectivamente, como usted dice, ha tenido alguna relación con la minería informal, como tienen cientos de miles de mineros informales y que un objetivo del gobierno es que entren a la formalidad. Nosotros como gobierno somos inflexibles contra la minería ilegal. Prueba de ello es que esta semana cumplimos un año de combate a la minería ilegal en su foco más claro y grande que tenía en el Perú, que es La Pampa, en Tambopata, en Madre de Dios. O sea, sí combatimos nosotros como gobierno la minería ilegal, pero a la minería informal, la minería artesanal, lo que tenemos que hacer como gobierno es incorporar a la legalidad, incorporar a la formalidad. Entonces, hay muchos mineros artesanales, informales, que porque no tienen la facilidad de incorporarse al sistema productivo formal, no lo pueden hacer. Y tenemos que hacerlo. Pero eso no hay que confundir con lo que es la minería ilegal, que la combatimos. Y la ministra Susana Vilca tiene también la responsabilidad y la obligación dada por nosotros de combatir la minería ilegal. O, como dice el señor Ceballos, es una rehabilitación o es una rehabilitada, porque todavía queda un poco en el ojo público, comprenderá usted que la sospecha es válida. Si un ministerio puede ser la garantía de que una persona realmente se haya rehabilitado. No, lo que tiene que hacer el ministerio es cumplir la ley, como tiene que hacerlo el gobierno. Y yo le digo que tenemos y damos la garantía de que se va a cumplir la ley. Y se va a trabajar para, en lo que queda del gobierno, continuar con el incremento de la inversión privada, también en minería, que haya mayor exploración, combatir la minería ilegal y hacer mayores esfuerzos para que la minería artesanal se formalice. Permítame insistir, ¿por qué no reconocer que hubo una crisis? Porque yo no sé si esté o haya estado usted o su gobierno, sus ministros, pensando en esa frase de que aquello de que Odebrecht pone y saca ministros. ¿Ha recordado usted esa frase en estos días? Yo escuchaba la frase de que Odebrecht pone y saca presidentes. También ministros. Sí, ¿no? Pero en el caso nuestro no. En el caso al contrario. Nosotros combatimos la corrupción y a todo lo que representa. Ese fue mi compromiso con el pueblo peruano el 23 de marzo del año 2018. Y va a ser el compromiso que vamos a respetar hasta el 28 de julio del próximo año que dejamos el cargo de presidente. El combate directo, inflexible contra la corrupción. Porque una crisis es precisamente eso. Una crisis es que los ministros salen por una situación que ocurre en un momento determinado y que compromete a carteras ministeriales. Es decir, no cuesta nada decir, sí, señores, vivimos una crisis y mire, adelante, cambiamos. Si el problema es semántico, de que a partir de cuándo 1, 2, 3 ministros se llama crisis o no, para mí es absolutamente secundario el tema de calificar un cambio de ministros como crisis o no crisis. O sea, es un tema secundario, ¿no? O sea, finalmente nosotros, por ese problema, de manera directa, es que aceptamos la renuncia de 2 ministros. Y luego hemos aprovechado para hacer 2 cambios en otros sectores que, por las razones que le he explicado, ya los habíamos venido conversando con el Premier semanas con anticipación. Lo que pocos entendieron, incluso la propia señora Flor Pablo sentada aquí, trataba de hilvanar una que otra respuesta y ensayaba algún tipo de argumentación, pero no llegaba al punto. ¿Por qué Flor Pablo? ¿Estaba haciendo un mal trabajo? No, porque Flor Pablo ha hecho un buen trabajo en las materias con las cuales se priorizó. Nosotros ahora queremos, en este año y meses que tenemos para culminar nuestra gestión, fortalecer lo que es la calidad de la educación universitaria, técnica superior y también en la educación básica. Entonces, como es lógico, las bases de ese trabajo lo hemos trabajado con
la ministra Flor Pablo y ahora con el ministro que la reemplaza, Martín Benavides, vamos a trabajar los siguientes pasos. O Flor Pablo fue una suerte de, hay que tratar de sacar a un ministro para que esto no parezca que es por la situación de Odebrecht y bueno, le tocó el cambio a Flor Pablo, porque le juro, el día jueves 13, la señora Flor Pablo estaba en Piura inspeccionando colegios y ha sido llamada de urgencia a Lima de una forma, Jaime, tenemos que trabajar sin ningún aviso previo. De nuestro cargo. Yo le aseguro, yo estoy viniendo ¿de dónde? En este momento de Chiclayo. Hemos estado en Mochumí en la mañana, hemos estado en la tarde en Santa Rosa, hemos trabajado, hemos venido, se coordinó esta entrevista y venimos. O sea, esa es la forma de trabajar, intensamente. O sea, porque se va a cambiar la ministra, ese día no trabaja, ese día se queda en su despacho. Oye, tenemos tanto que hacer que tenemos que trabajar. Con el caso del ingeniero de Trujillo. O sea, ese mismo día está trabajando. No, me refiero a que la señora Flor Pablo no estaba en la trama que desató la situación que provocó el cambio ministerial. Porque esa es su lógica y no es la lógica de muchos, le digo. Está bien y la respetamos. O sea, cualquier elucubración es aceptada, pero esa no es. Porque nosotros con el Premier, con anticipación, ya habíamos visto la necesidad del recambio de algunos ministros. Así que eso estaba previsto, lo teníamos previsto. Obviamente, como pensamos cambiar un ministro, que ese día, que esa semana no trabaje, hasta el último día tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo. Y así lo entendía también la ministra Flor Pablo. Y ha puesto su máximo esfuerzo, y a ella, al ministro de Trujillo, nuestro agradecimiento por el gran aporte que han hecho en el trabajo en sus sectores.